Saben que hoy temprano el primer director de contrainteligencia de la AFI macrista, Diego Dalmau Pereira, fue convocado a prestar declaración en indagatoria por lo que es la causa por la Gestapo antisindical que fue tejida desde el gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal. ¿Vieron ese video de la reunión en la sede porteña del Banco Provincia y que se hizo tan famoso? Bueno, algo que hay que mencionar también es que estos mismos días se difundió, leo puntual de ámbito para que quede bien clarito, el último martes más específicamente, el juez de garantías de Avellaneda, Luis Carsoglio, ratificó ante la justicia las presiones que, en una causa aparte a la Gestapo antisindical, sufrió por parte del gobierno de Cambiemos para poner presos a Hugo y a Pablo Moyano. Carsoglio declaró como testigo en la causa en la que se investigan maniobras de espionaje ilegal durante el macrismo. Denunció además que días atrás se enteró que 2 ex espías lo siguieron, y sumo lo que publica Página 2 al respecto, después de recibir la visita de 2 altos mandos de la Agencia Federal de Inteligencia, la famosa AFI, para reclamarle a él la detención de Hugo y Pablo Moyano, porque era un tema que obsesionaba a Mauricio Macri. El juez de Avellaneda, Luis Carsoglio, empezó a tener 2 espías que lo seguían a sol y sombra. Publica Página 12 que eran Guillermo Mata y Mariano Flores. Eso fue lo que relató Carsoglio ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la causa mencionada. De esto vamos a hablar con él ahora mismo. Él es el juez de garantías de Avellaneda, Luis Carsoglio. Luis, acá Esteban de Cítrica Radio. Gracias por estar. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes. Un placer. Buenas tardes para vos también, Luis. Primero, un poco lo adelantábamos, lo leíamos, pero para profundizar, hablas de una obsesión del expresidente Mauricio Macri cuando estaba en funciones de detener a Pablo y Hugo Moyano. ¿Por qué crees que a ellos y cómo fue padecer semejante escenario? Bueno, te digo, la obsesión seguramente tendría alguna motivación política, ¿no? En cuanto al que manifestó que el presidente Macri estaba obsesionado con la detención de Moyano, fue Fernando Di Pasquale, asesor financiero de la AFI, que me vino el 31 de agosto del 2018, me vino a visitar con Juan de Stefano, que era el que se presentó como jefe de legales de la AFI, ¿no? Es ahí donde ellos me manifestaron, después de haber usado una treta para verme. Ahí ellos cuando llegaron, aunque en principio yo los había hecho venir porque el presidente Macri quería hablar conmigo, yo estaba interesado en hablar con el presidente Macri, no con el tema Moyano, sino sobre el tema del país en general. Bueno, ahí cuando entran a mi despacho me dicen: doctor, tenemos presas instrucciones del presidente Macri, tenemos que detenerlo a Pablo Moyano. Y es ahí donde el asesor financiero Di Pasquale me dice: estamos obsesionados con la detención de Pablo Moyano. Bueno, ahí intercambiamos, por supuesto, después de decirme eso, me dice: ¿usted qué quiere? Me dice. No, yo no, es decir, yo lo único que, la visita de ustedes acá era por la charla presunta, futura charla que te podía tener con el presidente Macri, que yo dedicaría a transmitirle a él que él este país no lo puede manejar solo. Que acá tiene que ser un gran gobierno de unidad nacional. Bueno, me dicen que usted va a tener esa oportunidad, pero tenemos que detenerlo a Pablo Moyano. Digo: mire, una vez que venga el expediente, porque yo todavía no sabía si venía el expediente o no, porque estaba tramitándose en Lomas. Una vez que venga el expediente, con los elementos que tenga, y en función del pedido del fiscal Escalera, yo voy a resolver. Bueno, muy bien, doctor. Se terminó la conversación ahí, y antes de irse me dice: mire, si quieren, podemos mandar un borrador de la resolución para detenerlo a Moyano, para facilitar su tarea. Bueno, digo, mándenmelo, ningún problema. Yo sabía que ese borrador andaba circulando por Lomas. Con ese borrador habían tratado de convencerlo al juez Vitale, del juez de garantías 8 de Lomas. Perdón, para los que manejamos términos judiciales, ¿el borrador sería una especie de facilitador para aceitar la detención? Sí, directamente. Bien. El borrador ese, lo único que necesitaría sería mi firma. Claro. Directamente, si yo lo aprobaba. Ese borrador lo habían sometido a consideración del juez Vitale, del juez de garantías número 8 de Lomas, y el juez Vitale le dijo: mire, con estos elementos no hay ninguna razón para detenerlo a Moyano. Entonces, como la última carta que tenían era Carsoglio, que aunque no fuera un juez confiable, era lo último que les quedaba, bueno, claro, se mandó el expediente a Avellaneda para que yo lo resolviera. Por supuesto, después que se fueron, me mandaron a las 2 horas el borrador ese que me habían prometido, con una secretaria en sobre cerrado.
Y después, bueno, vino a la semana siguiente me llama de Estefano, me dice, doctor, ¿precisa algo más? ¿Necesita algo más? No, no. Le digo, todavía la causa no llegó. Cuando llegue la causa, voy a estudiarla y voy a resolver en función de lo que me pida el fiscal. Después nunca más me llamaron, pero bueno, apenas llegó la causa, empezó la presión mediática a través de los diarios Clarín y La Nación, que sacaban artículos denostándome, poniéndome en duda mi idoneidad con respecto a desempeñarme en la función de juez. Después vino la campaña televisiva a través de Feynman, Majul, Lanata y Ventura de TN, donde Ventura dice en un momento, dice, yo no sé quién puede estar primero detenido, si Carzoglio o Moyano. Lanata me dijo que era un impresentable yo, y Majul y Feynman continuamente desafiándome a ver si yo tenía agallas como para detenerlo a Moyano. Después así llega por supuesto el expediente, no encuentro elemento alguno para detenerlo a Pablo Moyano, y el día de la resolución se suceden una serie de hechos que significan una nueva presión en cuanto, por ejemplo, llamar al teléfono fijo de mi casa, amenazar primero a mi señora de muerte, y después, como ella le contestó como debía, llamaron nuevamente y amenazaron a mis hijos. A mi señora, al amenazar a mi señora, le demostraron que ella estaban al tanto de sus problemas de salud, ella tiene problemas de columna, y le dijeron, mira, vos, si te agarramos por la calle, con un empujón te matamos. Estamos hablando de agentes de inteligencia, dato no menor, con órdenes del presidente en aquel entonces. Sí, y los llamados, bueno, por supuesto, llamados anónimos, pero que demostraban, primero, tener conocimiento de la línea fija de mi casa. Segundo, el estado de salud de mi señora, conocerla a mi señora. Y bueno, después de esos llamados, a la tarde del 16 de octubre de 2018, se había organizado en el Polo Judicial un acto celebratorio del 10º aniversario del Polo, y es ahí donde, habiendo sido invitados todos, hallándose presentes los últimos 3 intendentes de Avellaneda, integrantes del Consejo Deliberante, de Fuerzas Vivas de Avellaneda, lo llamativo fue que ningún fiscal ni ningún defensor bajó al acto. Bueno, todo eso sirvió como para que la conferencia de prensa que di yo después del acto, a la noche, a pedido de la prensa, se transformara en, más allá de dar a conocer la resolución sobre Moyano, se transformara en una conferencia de prensa para denunciar todo lo que me había pasado. Sí. Después, sí. No, es que Luis, es impactante, o sea, no quiero caer en adjetivos porque es muy esclarecedor como lo decís. Es impactante porque estamos hablando de una orden direccionada, no desde una mafia marginal en las alcantarillas, sino desde la Presidencia de la Nación, aceitada por la Agencia de Inteligencia. Imaginamos que atravesar eso es muy duro. Además, hay otra cosa. Después, en su declaración ante la Comisión Bicameral de Inteligencia, tanto Magdalani y Arribas, que eran la superioridad de la AFI, admitieron que me habían mandado 2 espías a hablar conmigo, aunque por supuesto la excusa fue distinta, la explicación dada por ellos dos fue distinta, ¿no? Que la excusa se derriba con el envío del borrador de la orden de detención a través de una secretaria a mi despacho, ¿no? Así que ellos mismos han admitido que me visitaron. Así que, bueno, después por supuesto, ahora viene lo que yo denuncié el otro día en cuanto a que fui seguido por 2 espías. Bueno, después, el 6 de noviembre de 2018, a 15 días de mis denuncias, bueno, me desaparecen los 2 celulares del baño público del Polo Judicial, celulares que desaparecieron de inmediato, que fueron cortados de inmediato, y cuando yo pude lograr la restitución de la línea, se me aparecieron borrados 8 meses de WhatsApp, y se me apareció borrado también el contacto de Estefano, que yo lo tenía en mi teléfono, ¿no? Esto fue, perdón, te confiscan el celular, te roban el celular, ¿hace cuántos días, perdón? El 6 de noviembre de 2018, 6 de noviembre de 2018. 15 días después de mis denuncias. De la mencionada denuncia. Es un concatenamiento de hechos en donde el principio es esta exigencia que te pedían de detener a Pablo Moyano. Exactamente. Y después, bueno, la otra consecuencia de mis denuncias fue la sorpresiva reactivación de un jury que tenía yo del año 2015, con imputaciones del año 2010, que después de 3 años de paralización, de un día para otro, el 5 de diciembre
de 2018 se me aparta de mis funciones. Sí, ese concatenamiento ya, el estar en el ojo público, nos íbamos enterando. Ahora, esta génesis del asunto no la conocimos ahora con el paso del tiempo y con las noticias, pero muchos no habíamos tenido acceso. En ese sentido, a ver, ¿cómo te posicionás hoy ante la causa? Porque uno imagina que lo primero que atraviesa una situación así es miedo. Hablamos del Poder Ejecutivo, hablamos de la inteligencia. ¿Cómo manejaste esa sensación ante semejante escenario y semejantes capítulos que atravesaste? No, miedo en ningún momento. No, miedo en ningún momento, porque como dije en la conferencia de prensa, yo creo que de aquel momento, ¿no? Yo creo que un juez cuando asume el cargo de juez, tiene que darse cuenta de lo que representa eso, ¿no? Entonces, en un país como la Argentina, con la crisis que vive, uno tiene que estar dispuesto a atravesar estos riesgos que yo atravesé, ¿no? Así que no hay... Y lo mismo sostengo ahora, ¿no? El que es juez y trata de mantener la independencia, la objetividad, la imparcialidad en sus resoluciones, tiene hoy que arriesgarse a esas cosas, ¿no? Pero es producto de ocupar un cargo tan importante como el de administrar justicia para la gente, ¿no? Estamos conversando con el juez de garantías de nuestra ciudad, Avellaneda, Luis Carsoglio. El último, hace muy poquitos días, confirmó las presiones que padeció durante el gobierno de Macri para detener a Pablo y a Hugo Moyano. Te quiero preguntar por esa causa, puntualmente cómo está evolucionando, Luis, pero antes, una pregunta también desde otra arista de esto, porque lo formulo como pregunta porque desconozco, no sé si vos tenés una visión al respecto. No es casualidad de que en Independiente, club que presiden los Moyanos, más allá de todas las críticas que hay, hoy son los presidentes, bueno, Hugo Moyano es el presidente, pero Pablo Moyano tiene un fuerte peso en la institución. La oposición a ellos está compuesta normalmente por gente del PRO, sea Ritondo, sea Grindetti, sea Patricia Bullrich, que ha mostrado interés. ¿Tenés alguna observación sobre esto o es un campo que no pesa en esta ecuación? No, vos sabés que, como todos saben, yo soy simpatizante independiente, ¿no? Y evidentemente la lista opositora a la actual conducción de Independiente, evidentemente ha introducido la grieta que hay en el país en un club de fútbol, ¿no? Que eso es lo peor que podría pasarle a Independiente en estos momentos. En estos momentos en Independiente se introduce esa famosa grieta y la oposición, esto se lo digo la forma personal, como opinión personal, la oposición lo único que ha hecho es, si se presenta en Independiente únicamente continuando teniendo en la mira al apellido Moyano, ¿no? Ojo, eso no quiere decir que yo comparta la conducción de la familia Moyano en Independiente, ¿no? Total. Porque también tengo mi actitud crítica hacia ellos, pero evidentemente el objetivo de la oposición es seguir atacando a la figura de Moyano, ¿no? Luis, y en ese sentido, ¿no? Preguntarte qué expectativa tenés de que alguien efectivamente pague por lo que te pasó, por las presiones recibidas. Yo te digo sinceramente y lo digo en todas las entrevistas. Primero, en la audiencia del otro día me cayó muy bien la actitud del juez Martínez de Giorgi. Se mostró muy interesado en mi relato. Me hizo 3 o 4 preguntas. Es más, al principio antes de la declaración, el abogado de Stefano planteó una oposición en cuanto a que yo no podía declarar, porque ya había declarado en otra causa en la cual de Stefano había sido sobreseído. Perdón. Y el juez rechazó la oposición. Así que salí muy, muy satisfecho de ese momento. Y te repito, yo tengo muchas esperanzas en que la justicia argentina va a responder al requerimiento de la hora en cuanto a aclarar todos estos hechos. Luis, en serio, gracias por el tiempo. Te invito a quedarte en próximas ocasiones para seguir charlando. Muy completo, muy esclarecedor, y será una charla que se repetirá en breve seguramente. Gracias a ustedes. Cuando necesiten mis palabras, ya saben que estoy a disposición de ustedes. Lo mismo, Luis, un gran abrazo a él. Lo escuchaban a Luis Carsoglio, juez de garantías de Avellaneda. Es impactante, es francamente impactante, lo ha dicho muy claro, las presiones recibidas del Poder Ejecutivo, encabezado por Macri, a través de agentes de inteligencia, amenazando a su familia o buscando destruir su reputación para meter preso a los Moyano, a un juez. Los defensores de la República, damas y caballeros, no se puede agregar más nada.